Nunca me consideré una persona supersticiosa. Siempre he sido alguien lógico, alguien que cree que todo tiene una explicación racional. Pero hay experiencias que simplemente no pueden ser explicadas, momentos que desafían cualquier lógica y te dejan con una sensación de vacío, como si algo estuviera observándote desde un lugar que no puedes ver. Mi nombre es Raúl y hasta hace poco trabajaba como cuidador en el cementerio San Benito, un lugar viejo y alejado de la ciudad de Guadalajara. Cuando acepté el puesto, pensé que sería un trabajo tranquilo, casi monótono. Nada más que limpiar tumbas, mantener el césped en orden y revisar documentos viejos en la pequeña oficina junto al osario. Sonaba perfecto para alguien como yo, que siempre ha preferido la soledad. Desde el primer día, noté que había algo extraño en ese cementerio. No era el típico lugar lleno de visitantes llorando a sus difuntos. Era un sitio abandonado por el tiempo, olvidado incluso por los que alguna vez dejaron flores allí. Las tumbas estaban cubiertas de polvo y maleza, y muchas lápidas estaban tan desgastadas que sus nombres apenas podían leerse. Pero lo que más me inquietaba no era el estado del cementerio, sino su silencio absoluto. Por las noches, el único sonido que se escuchaba era el viento colándose entre las ramas secas de los árboles. Ni siquiera los animales parecían acercarse demasiado. Era como si el lugar estuviera atrapado en una especie de vacío, donde nada cambiaba y todo se sentía suspendido. La rutina era simple. Pasaba el día haciendo mantenimiento y cuando caía la noche, mi única compañía era un viejo radio que mantenía encendido para romper el silencio. Me acostumbré rápido a la monotonía hasta que llegó esa noche. Recuerdo bien el cielo cubierto de nubes, las farolas del cementerio proyectando sombras inquietantes entre las lápidas y el aire frío que parecía más denso de lo normal. Era cerca de la medianoche cuando decidí salir de la oficina y caminar hasta la entrada principal. No había razón para hacerlo. Tal vez solo quería sentir el aire fresco o romper un poco la monotonía. El portón del cementerio daba directo a una calle solitaria y justo al lado había una parada de autobús. Nunca había visto a nadie allí de noche. No pasaban vehículos a esa hora y el último autobús había salido hacía horas. Pero en cuanto mis ojos se ajustaron a la tenue luz del poste, me di cuenta de que no estaba solo. Había una chica sentada en el banco de la parada de autobús. Su figura era delicada, con el cabello largo cayéndole sobre los hombros. Llevaba un vestido blanco simple que contrastaba con la oscuridad de la noche. Pero lo más inquietante de todo fue cuando me miró y sonrió. No era un gesto casual, ni un simple reflejo de cortesía. Era una sonrisa extraña, llena de algo que no pude identificar. No sentí miedo en ese momento, pero sí una incomodidad sutil, como si su presencia en ese lugar a esa hora simplemente no tuviera sentido. Instintivamente levanté la mano en un gesto de saludo. Ella me respondió con un leve movimiento de los dedos. Algo en su mirada me decía que no debía acercarme, pero al mismo tiempo no podía apartar los ojos de ella. Fue ahí cuando la sensación de inquietud se convirtió en un escalofrío real. Algo no estaba bien, y yo estaba a punto de descubrir qué. Por un momento intenté ignorarla. Me giré hacia el portón del cementerio, fingiendo estar ocupado, pero mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Qué estaba haciendo allí a esa hora? La calle estaba completamente vacía. Ningún coche pasaba, ni siquiera se escuchaba el ladrido de un perro a lo lejos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, dejando solo a esa chica y a mí en ese rincón olvidado de la ciudad. No podía evitar mirarla de reojo. Seguía allí, inmóvil, con ese extraño aire de tranquilidad que no encajaba con la situación. Y lo más perturbador era que seguía sonriendo, como si supiera algo que yo no. La incomodidad creció dentro de mí.
No era exactamente miedo, pero había una sensación extraña en el aire, una presión en el pecho que me hacía sentir que algo estaba fuera de lugar. Decidí hacer lo que cualquier persona haría en mi lugar, preguntarle si necesitaba ayuda. ¿Estás bien?, grité desde donde estaba, intentando sonar despreocupado. Mi voz se escuchó demasiado fuerte en la calle vacía, como si el silencio amplificara cada palabra. Ella no respondió, solo inclinó la cabeza levemente, sin dejar de sonreír. Mi estómago se tensó. Algo en ese gesto me hizo retroceder un paso, como si instintivamente supiera que esa chica no debía estar ahí. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que no estaba solo. Pero la calle seguía desierta. Las luces de las farolas parpadeaban de manera irregular y la sensación de que todo estaba demasiado callado me provocó un escalofrío. Intenté pensar en una explicación lógica. Tal vez había perdido el último autobús. Tal vez esperaba a alguien que no había llegado. Tal vez simplemente estaba allí por casualidad. Pero una voz en mi cabeza me decía que no. Esa chica no estaba allí por casualidad. Mi instinto me gritaba que entrara de nuevo al cementerio, que cerrara la puerta y que la ignorara. Pero algo en sus ojos me mantenía atrapado, como si me estuviera desafiando a acercarme. Después de varios minutos de indecisión, tomé aire y di un paso hacia adelante. Si estaba en peligro o necesitaba ayuda, no podía simplemente dejarla allí. A medida que avanzaba, la incomodidad se transformó en algo más pesado. Era como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más frío. Cuando estuve lo suficientemente cerca para verla mejor, noté algo que me dejó paralizado. Sus ojos no parecían normales. Eran grandes y brillaban de una forma imposible de describir. Un color entre verde y dorado, pero con una profundidad que no debería existir en los ojos de nadie. Fue en ese momento que me di cuenta de que acercarme a ella había sido un error, y ya era demasiado tarde para retroceder. Me detuve en seco. Algo dentro de mí me decía que no debía dar un paso más. Era una sensación primitiva, un instinto de supervivencia que se activó sin que pudiera controlarlo. La chica seguía sentada, mirándome con esos ojos brillantes y penetrantes, con una expresión que parecía al mismo tiempo curiosa y divertida, como si estuviera esperando a ver qué haría a continuación. Tragué saliva. Algo no estaba bien. A pesar del frío de la noche, sentí una gota de sudor resbalar por mi cuello. No tenía sentido. Aquella no era la reacción normal de alguien que había sido abordado por un extraño. No preguntó quién era, no se sorprendió, no parecía preocupada en lo absoluto. «Oye», dije con más cautela esta vez, «¿necesitas ayuda? ¿Esperas a alguien?». Por un segundo no hubo respuesta, pero entonces, lentamente, ella inclinó la cabeza, observándome como si analizara mis palabras con cuidado. Sus labios se separaron apenas y en una voz suave, casi un susurro, respondió: «Estoy esperando el autobús». El tono de su voz me puso la piel de gallina. No era solo por lo baja que era, sino por la forma en que parecía resonar en el aire de una manera extraña. Intenté no sonar nervioso cuando respondí: «El último autobús pasó hace horas. No vendrá otro hasta la mañana». La expresión de la chica cambió levemente. Algo parecido a la preocupación cruzó su rostro por un instante, pero fue tan fugaz que casi pensé que lo había imaginado. «No lo sabía», susurró. Mi incomodidad creció. Había algo profundamente perturbador en la forma en que hablaba, en la manera en que su voz parecía flotar en el aire como si no perteneciera del todo a ese lugar. Por un instante me debatí entre dar media vuelta y alejarme sin mirar atrás o quedarme y averiguar más. Y contra todo mi sentido común, elegí la segunda opción. «Mira, el cementerio es tranquilo. Nadie te molestará allí dentro. Si quieres, puedes esperar en mi oficina hasta que amanezca». Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me arrepentí.
¿Por qué había dicho eso? ¿Quién en su sano juicio invitaría a una desconocida a esperar dentro de un cementerio en medio de la noche? Pero lo que más me inquietó no fue mi propia propuesta, sino la reacción de la chica. No parecía sorprendida, ni dudó ni mostró desconfianza. Simplemente inclinó levemente la cabeza, me miró fijamente y sonrió otra vez. Es extraño, pero creo que no tengo otra opción, ¿verdad? Se puso de pie y en ese momento el aire a nuestro alrededor pareció volverse más denso, como si el ambiente mismo cambiara con su movimiento. Y yo, en lo más profundo de mi ser, supe que había cometido un grave error. Comenzamos a caminar hacia el portón del cementerio y desde el primer paso supe que algo no estaba bien. No era solo la incomodidad de la situación, era algo más. Una opresión en el pecho, un escalofrío que no se debía al frío de la noche. La chica que me había dicho que se llamaba Ana caminaba a mi lado en silencio. Sus pasos eran increíblemente suaves. Apenas hacían ruido contra el pavimento, como si flotara ligeramente sobre el suelo. En comparación, mis propios pasos sonaban exageradamente fuertes, rompiendo el silencio de la madrugada como martillazos. Intenté calmar mi mente. Quizá solo estaba sugestionado. Tal vez la oscuridad, el entorno, el cementerio, todo eso me estaba jugando una mala pasada. ¿Vives cerca?, pregunté, intentando romper el silencio. Ana giró su cabeza lentamente hacia mí, con una sonrisa tenue. No exactamente. Su respuesta fue breve, pero lo que me inquietó no fue la falta de detalles, sino la forma en que lo dijo, como si esas palabras tuvieran un significado oculto que yo no debía comprender. Finalmente, llegamos al portón del cementerio. Metí la mano en el bolsillo para sacar la llave, pero mis dedos estaban tan fríos que tardé más de lo normal en girarla. El chirrido de las bisagras metálicas resonó en la quietud de la noche, haciendo que me estremeciera. Caminamos por el sendero principal, flanqueado por lápidas desgastadas y estatuas cubiertas de musgo. Las sombras proyectadas por las farolas parecían moverse ligeramente, aunque el viento no soplaba. Ana seguía a mi lado, con esa misma calma inexplicable. Era como si nada en ese entorno le resultara extraño o perturbador. Mientras yo no podía evitar mirar de reojo cada rincón oscuro, esperando ver algo que no quería encontrar. ¿Trabajas aquí desde hace mucho?, preguntó de repente, su voz suave rompiendo el silencio de forma abrupta. No, solo algunas semanas, respondí, agradecido por la distracción. Es un trabajo tranquilo, aunque a veces demasiado solitario. Ella sonrió, pero esa sonrisa era diferente. No era amable ni cálida, era vacía, como si estuviera imitando un gesto humano sin entender realmente su propósito. Finalmente llegamos a la pequeña oficina al lado del osario. Saqué otra llave para abrir la puerta y le hice un gesto para que entrara primero. No es muy cómoda, pero al menos hay una silla y café, dije, intentando sonar casual. Está bien, es perfecto, respondió ella, entrando sin dudar. Y en cuanto cruzó la puerta, el ambiente cambió por completo. El aire dentro se sentía más denso, más pesado. Era como si la habitación hubiera absorbido algo, o como si algo más hubiera entrado con ella. Cerré la puerta detrás de nosotros, pero en ese momento me di cuenta de que no estaba encerrándola a ella conmigo. Estaba encerrándome a mí con algo que no entendía. Apenas cerré la puerta, el silencio se volvió aún más profundo. No era el típico silencio de una noche tranquila, sino uno que parecía absorber cada pequeño sonido, dejando solo el eco de mi propia respiración. Ana se sentó en la silla junto a mi escritorio sin decir una palabra. Sus movimientos eran fluidos, casi antinaturales, como si cada gesto estuviera perfectamente calculado. Yo intenté disimular mi incomodidad,
fingiendo revisar algunos papeles, pero mis manos temblaban ligeramente. No sabía por qué me sentía tan nervioso. El aire dentro de la oficina era denso, como si la temperatura hubiera bajado varios grados de repente. Un sutil aroma dulce, parecido a flores marchitas, llenaba el espacio, un olor que no estaba allí antes. ¿Quieres un poco de café?, pregunté solo para romper el silencio. Ana sonrió, esa misma sonrisa enigmática que me había mostrado en la parada de autobús. Era un gesto que no transmitía calidez, sino una extraña mezcla de curiosidad y algo más. «No, gracias, estoy bien», respondió con su voz suave, que parecía flotar en el aire. Intenté iniciar una conversación, preguntando de dónde era, si vivía cerca, pero sus respuestas eran vagas, casi vacías. Evitaba detalles, como si no quisiera revelar nada sobre sí misma. En cambio, parecía más interesada en observarme, con una mirada fija e intensa que me hacía sentir expuesto, vulnerable. ¿No te sientes solo aquí por las noches?, preguntó de repente, inclinando ligeramente la cabeza. «A veces», respondí encogiéndome de hombros. «Pero me he acostumbrado». Ella asintió lentamente, como si analizara mis palabras. Su mirada no se apartaba de mí, y eso me ponía cada vez más tenso. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez era casi insoportable. Sentía como si hubiera algo más en la habitación, algo que no podía ver, pero que me observaba desde las sombras. Ana se levantó de la silla de manera repentina. Su movimiento fue tan rápido y fluido que me hizo dar un pequeño salto del susto. Se acercó a la estantería donde guardaba algunos libros viejos, pasando sus dedos por el polvo acumulado. «Este lugar tiene una energía extraña, ¿no crees?», murmuró sin volverse hacia mí. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Es un cementerio. Supongo que es normal», respondí, intentando sonar despreocupado, pero mi voz sonó tensa, forzada. Ella se giró lentamente, mirándome fijamente. «No es el cementerio, es algo más». Sus palabras me helaron la sangre. Había algo en su tono que me hizo sentir que no estaba hablando en sentido figurado. Me obligué a desviar la mirada, tratando de recuperar el control de la situación. Pero algo dentro de mí gritaba que ya no estaba al mando, y que había traído algo a ese lugar que nunca debería haber cruzado esa puerta. El aire en la habitación se volvió más pesado, cargado con una energía que no podía explicar. Mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal, pero mi cuerpo no reaccionaba. Ana seguía allí, de pie junto a la estantería, observándome con esos ojos demasiado profundos, demasiado intensos. Su sonrisa ya no era solo enigmática, ahora había algo más en ella, algo peligroso. Sentí que debía hacer algo. Romper el silencio, cambiar el ambiente, distraerme de la incomodidad creciente. «¿De verdad, no quieres un café?», insistí, levantándome para servirme una taza, aunque mis manos temblaban un poco. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se acercó lentamente, con pasos tan suaves que casi no hacían ruido. Cuando se detuvo a mi lado, sentí el sutil aroma dulce de su perfume, pero esta vez parecía más intenso, casi embriagador. «¿Estás nervioso?», susurró con un tono juguetón. Tragué saliva. «No, ¿por qué lo estaría?». Ana inclinó la cabeza, observándome con una sonrisa más pronunciada. Había algo en su expresión que no era del todo humano, algo que me hacía sentir como si yo fuera el centro de un experimento en el que ella disfrutaba jugar con mis reacciones. «¿Por qué no dejas de moverte?», dijo, deslizando su mano lentamente sobre la mesa, como si saboreara cada segundo del momento. Mi respiración se volvió más tensa. Su presencia era abrumadora, hipnótica de una forma que me hacía sentir atrapado. Ana dio un paso más cerca hasta quedar a centímetros de mí. Su vestido blanco parecía más delgado bajo la tenue luz de la oficina, y su piel
tenía un brillo extraño, casi irreal. «Tal vez la soledad te afecta más de lo que crees», susurró, inclinándose ligeramente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, o al menos no un miedo normal. Era algo más profundo, una sensación de peligro mezclada con un magnetismo que no podía explicar. Mi cuerpo me decía que me alejara, pero mi mente estaba atrapada en esa mirada, en esa proximidad. «No pareces tan acostumbrado a estar solo», murmuró, deslizando los dedos sobre mi brazo, apenas rozándome la piel. La temperatura en la habitación descendió aún más. Un escalofrío me recorrió la espalda, y fue en ese momento cuando me di cuenta de algo aterrador. Su reflejo en la ventana detrás de ella no era el mismo. En el cristal su silueta estaba distorsionada, como si la luz no la reflejara correctamente. Y por un instante sus ojos brillaron con un destello anormal, demasiado intenso para ser humano. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sea lo que fuera Ana, no era una persona normal. El aire en la habitación se volvió insoportablemente denso. Mis pulmones parecían necesitar más esfuerzo para respirar, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho. Pero lo peor de todo era el reflejo en la ventana, esa imagen distorsionada de Ana, esos ojos que brillaban con un tono antinatural. Mi instinto gritaba que debía alejarme, que algo estaba terriblemente mal. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella movió su mano suavemente sobre mi brazo y una sensación helada me recorrió la piel. No era un frío normal. Era como si su toque drenara el calor directamente de mi cuerpo. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas se sentían pesadas. Mi visión se volvió borrosa por un instante y la habitación pareció girar a mi alrededor. «Raúl, ¿tienes miedo?», susurró Ana, su voz sonando más cercana de lo que debería. Abrí la boca para responder, pero todo mi cuerpo se sintió de repente demasiado débil. La luz de la habitación parpadeó levemente, proyectando sombras temblorosas en las paredes, y en ese instante todo se apagó. Desperté con un dolor punzante en la cabeza. El suelo frío de la oficina presionaba contra mi mejilla y un fuerte olor a tierra y humedad me llenó la nariz. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi visión. Me sentía aturdido, como si mi cuerpo hubiera estado en otro lugar durante horas, pero cuando intenté moverme, un dolor agudo recorrió mis brazos y mi pecho. Estaban cubiertos de arañazos. No eran cortes superficiales. Eran profundos, largos, como si algo con garras afiladas hubiera pasado por mi piel mientras estaba inconsciente. El pánico me golpeó de golpe. Me senté rápidamente, buscando a Ana en la habitación, pero ella ya no estaba. Miré alrededor, sintiendo que el aire seguía cargado con esa extraña energía. La silla donde ella se había sentado estaba volteada en el suelo, como si hubiera sido empujada con fuerza. Los papeles de mi escritorio estaban esparcidos por toda la habitación. Algo había pasado mientras yo estaba inconsciente. Temblando, me puse de pie con dificultad. Mis piernas aún se sentían débiles, como si algo hubiera drenado mi energía. Fue entonces cuando mi mirada se fijó en la puerta. Estaba cerrada con llave. Mi respiración se entrecortó. La puerta solo podía cerrarse por dentro, y la llave seguía en mi bolsillo. Entonces, ¿cómo demonios había salido Ana? Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no encajaba, algo no tenía sentido. Y lo peor de todo, sabía que no estaba solo en la habitación. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo retumbar en mis oídos. Todo en la oficina estaba fuera de lugar, pero lo que más me aterraba era la puerta cerrada con llave. Me acerqué lentamente con la piel aún ardiendo por los arañazos. Las preguntas en mi cabeza eran tantas que apenas podía pensar con claridad. ¿Cómo había salido Ana? ¿Había sido una alucinación?
¿Alguien más había estado aquí mientras yo estaba inconsciente? Respiré hondo, intentando calmarme. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose por el pasillo de piedra afuera. Pasos pesados, reales. Tragué saliva. No sabía qué esperar. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció el señor Esteban, el administrador del cementerio. Su expresión cambió por completo cuando me vio. «Raúl, ¿qué demonios te pasó?». Me miró fijamente, sus ojos recorriendo los arañazos en mis brazos y la sangre seca en mi camisa. No tenía sentido ocultarlo. Algo horrible había ocurrido y yo no podía explicarlo. «Yo... no sé», murmuré sintiendo mi voz temblar. «Había una chica. Se llamaba Ana. Estaba en la parada del autobús y...». Las palabras murieron en mi garganta cuando vi el rostro del señor Esteban. Se había puesto pálido, casi gris. Por un momento permaneció en silencio, mirándome con los labios apretados. Parecía que ya había escuchado esto antes. Sin decir nada, caminó hacia un viejo mueble de madera y abrió una de las gavetas. Rebuscó entre varios papeles hasta que sacó un viejo periódico amarillento y lo colocó sobre la mesa. «Mira esto». Con manos temblorosas, desdoblé el papel y dejé que mis ojos recorrieran la página. Lo que vi hizo que un frío gélido me recorriera la espalda. Era una noticia de hace un año. Joven asesinada brutalmente mientras esperaba el autobús frente al cementerio. Mi estómago se revolvió al ver la foto en blanco y negro. Era ella, Ana, la misma sonrisa, el mismo vestido blanco, la misma mirada profunda y perturbadora. No podía ser. Number no era posible. Leí la noticia con los ojos abiertos de par en par. El artículo relataba que una joven llamada Ana Castillo había sido atacada en la madrugada mientras esperaba el autobús en la misma parada donde la había encontrado. Había sido víctima de un robo con violencia. El atacante la apuñaló varias veces y la dejó morir en el frío pavimento antes de huir con su bolso. La fecha, exactamente un año antes de esta noche. Me llevé la mano a la boca, sintiendo náuseas. Había hablado con ella, había estado en la oficina conmigo, la había sentido cerca, había sentido su piel fría, pero Ana había muerto hace un año. Entonces, ¿qué demonios había estado conmigo esta noche? El periódico temblaba entre mis manos mientras mis ojos seguían fijos en esa foto. Era imposible negar lo que veía. No había margen para la confusión. Era Ana. Me quedé en silencio por un largo rato, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Quizá era alguien parecida, una simple coincidencia. Pero no, era ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando el señor Esteban se aclaró la garganta, interrumpiendo mis pensamientos. Su rostro estaba serio, demasiado serio para un hombre que había visto de todo en un cementerio. «No eres el primero en verla, Raúl», dijo con voz baja, casi como si tuviera miedo de que alguien más pudiera escucharlo, aunque estábamos solos. Me giré hacia él, confundido. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Esteban se sentó frente a mí, entrelazando sus manos sobre la mesa. Su expresión era de alguien que sabía más de lo que quería contar. Desde que ocurrió ese asesinato, algunos trabajadores y hasta visitantes dicen haberla visto en la misma parada de autobús, siempre de noche, siempre sola. Hizo una pausa, respirando hondo. Dicen que parece estar esperando algo, o a alguien. Tragué saliva, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más pesado de nuevo. ¿Esperando qué? Mi voz salió en un susurro. Esteban me miró directamente a los ojos. Nadie lo sabe, pero hay quienes creen que no sabe que está muerta. O peor, que sí lo sabe y que está buscando a alguien que la acompañe. Sus palabras me golpearon con fuerza.
Recordé su sonrisa, sus respuestas evasivas, la forma en que me miraba, casi analizando cada uno de mis gestos. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Y qué pasa con las personas que la ven?, pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Esteban bajó la mirada por un momento, como si dudara en continuar. Algunos desaparecen, dijo finalmente. Otros terminan como tú, cubiertos de arañazos, sin recordar exactamente lo que pasó. Pero hay algo en común. Nunca vuelven a ser los mismos. Es como si ella dejara algo dentro de ti, algo que nunca se va. Sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Cada palabra encajaba perfectamente con lo que había vivido. Me puse de pie de golpe, con el periódico aún en la mano. No puedo quedarme aquí, dije, mi voz temblando de ira y miedo. No después de esto. Esteban asintió lentamente. No intentó detenerme. No me dijo que me calmara. Solo dijo: solo ten cuidado, Raúl. A veces cuando te cruzas con algo que no pertenece a este mundo, no importa cuánto corras, puede que nunca te liberes de ello. Esas palabras me acompañaron mientras recogía mis cosas. Sabía que tenía que irme, pero en el fondo entendía algo mucho peor. No estaba seguro de que ella me hubiera dejado ir. Empaqué mis cosas rápidamente, con las manos aún temblorosas. Cada rincón del cementerio parecía diferente ahora, como si hubiera algo escondido en la oscuridad, acechándome desde las sombras. Las palabras del señor Esteban resonaban en mi cabeza una y otra vez: puede que nunca te liberes de ello. Salí de la pequeña oficina sin mirar atrás. El aire de la madrugada era frío, pero no era solo el clima. Había una sensación pesada en el ambiente, como si el propio cementerio respirara. Entregué las llaves del portón a Esteban, quien las tomó sin decir una palabra más. Su silencio fue aún más inquietante que sus advertencias. Caminé hacia la salida, con el eco de mis propios pasos acompañándome. A cada paso que daba, sentía la presión invisible en mi pecho, un peso que no desaparecía, sin importar cuánto me alejara. Antes de cruzar el portón principal, no pude evitarlo. Me detuve y giré la cabeza para mirar una última vez hacia la parada de autobús. Estaba vacía. El banco de metal oxidado estaba allí, tal como lo había visto por primera vez, iluminado por la tenue luz de la farola parpadeante. No había rastro de Ana, ni de su sonrisa inquietante, ni de su presencia hipnótica. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia la calle, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Esa sensación inconfundible de ser observado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mis ojos escaneaban el área. No había nadie, pero lo sentía, y entonces la vi. No sé cómo no la noté antes, pero ahí estaba, sentada en el banco, exactamente en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Su vestido blanco parecía aún más pálido bajo la luz parpadeante. Sus ojos, oscuros y profundos, estaban fijos en mí. Y su sonrisa, esa misma sonrisa enigmática, eterna, como si supiera que la historia no había terminado. Me congelé en el lugar. Cada instinto en mi cuerpo me decía que corriera, que no mirara atrás, que la dejara allí, pero no podía moverme. Nos quedamos así, separados por unos pocos metros, mirándonos en silencio. El tiempo pareció estirarse, volviéndose espeso y pesado. Finalmente, encontré la fuerza para girarme y caminar, forzando a mis piernas a moverse. No me permití mirar atrás, pero mientras me alejaba, sentí algo aún más aterrador que su mirada. Una certeza absoluta, grabada en lo más profundo de mi mente. Esto no había terminado. No importaba cuán lejos me fuera del cementerio, no importaba si cerraba los ojos o encendía todas las luces de mi casa. Ana estaría allí, esperando, tal vez en una esquina de mi mente, tal vez en el reflejo de una ventana, o tal vez
justo detrás de mí en este mismo instante, porque una vez que la ves, ella nunca deja de verte a ti.